Phase one of Israel's ceasefire with Hamas is now done after Hamas released the bodies of 4 more hostages overnight and Israel released hundreds of Palestinian prisoners. Now, there are new challenges ahead. It is still uncertain that the ceasefire will move to a second stage. Desde que el 7 de octubre no se iniciaran, sino intensificaran las políticas de represión, violación de derechos humanos y violencia política contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel, podemos estar seguras de que se ha quebrado algo. Es imposible ver lo que estamos viendo sin estremecernos y, sobre todo, es imposible reducir este genocidio a cifras. Los más de 44.000 palestinos asesinados o los más de 90.000 heridos son datos que no hablan ya de la magnitud de lo que seguimos viendo, porque sabemos que las cifras reales distan de las cifras oficiales. Los cadáveres debajo de los escombros, los desaparecidos, los mutilados debajo de la infraestructura derruida no están en las cifras oficiales. ¿Cómo hablamos de esas otras cifras? Y tampoco estamos incluyendo aquí ese 70% de infraestructura destrozada en Gaza, es decir, el hecho de que miles de gazatíes regresen a su tierra pero no a sus hogares porque no hay hogares en pie a los que regresar. O cómo hablamos de los miles de niños traumatizados de por vida por ver a sus padres volar por los aires. O las mujeres embarazadas que no pudieron salvar a sus bebés al dar a luz en condiciones infrahumanas. ¿Cómo se cuenta un genocidio? ¿Cómo lo narras? Y sobre todo, ¿quién lo hace? Porque no es casual que más de 200 periodistas hayan sido asesinados. No es casual porque para consumar un genocidio lo primero es garantizar el silenciamiento de quien pueda contar esas atrocidades al mundo. Y el segundo requisito, es contar con el aval internacional para que por acción directa o por conveniente pasividad garanticen la impunidad del perpetrador. Todo esto lo hemos visto recrudecer en el último año y medio desde que el horror se hizo normalidad televisada. Tal vez es porque el horror necesita momentos de parálisis, aunque sean espejismos y no resuelvan nada, que respiramos algo esperanzados cuando se anunció un alto al fuego, aunque sabíamos no solo que no duraría mucho, sino que había que mirar con escepticismo lo que podía ocurrir. Israel tiene un historial de incumplimientos no solo de condiciones o acuerdos, sino que en este periodo ha demostrado que tampoco existen instituciones que puedan forzarle a nada. Hemos asistido al fin del derecho internacional, de la fuerza de instituciones garantistas como la ONU, y hemos visto también el quiebre de la corrección política. Aún así, llegó un alto al fuego, que en realidad era una tregua, porque nunca hubo fuego cruzado y, por tanto, hablar de alto al fuego es también impreciso, ya que el pueblo palestino no contaba con ningún ejército que en igualdad de condiciones se enfrentara contra el ejército israelí. Y cuando llegó esta tregua, sentimos que al menos miles de palestinos y palestinas podrían respirar por unos minutos. Pero las buenas noticias no duran mucho para los pueblos oprimidos si no somos capaces de señalar contundentemente y condenar al opresor. La primera fase de esta tregua llega a su fin y todo indica que la segunda y la tercera no están al llegar. ¿Está Gaza en alerta? El mundo entero debería estarlo. Mientras miramos con el nudo en la garganta lo que puede pasar ahora, Donald Trump y Benjamin Netanyahu se burlan de un pueblo masacrado, no en privado, en público. Un vídeo infame creado con inteligencia artificial muestra el plan final de estos genocidas para la Franja de Gaza. Invasión de un territorio para hacer negocios, eliminación de un pueblo para realizar la tarea sin obstáculos y ridiculización, es decir, revictimización, para envalentonar a esa internacional reaccionaria y continuar así desplazando las ventanas de Overton hacia coordenadas tan extremas que todo lo que antes parecía impensable es hoy verosímil. Pero cuidado. Aquí tienen responsabilidad también los gobiernos o partidos políticos que compraron el discurso equidistante y asumieron que el derecho a defenderse incluía también el derecho a cometer un genocidio, en la letra pequeña. Aquí tiene responsabilidad también Europa, pese incluso a quienes dicen que con reconocer al Estado palestino se hace ya bastante parando a Netanyahu, pero luego siguen comerciando con armas u ofrecen sus puertos o sus aeropuertos para que las embarcaciones con material militar con destino a Tel Aviv tengan donde repostar. Sí. España ha cumplido este lamentable rol. De nada sirve que el gobierno diga que está preocupado por lo que pueda pasar mañana si hasta hoy ha seguido nutriendo con las armas a quienes las usarán contra el pueblo palestino al que dicen querer proteger. Y en estos días en que el foco político, económico y mediático internacional habla también de treguas, de altos al fuego y de acuerdos para hablar de Ucrania, tras 3 años desde que inició la guerra en ese territorio, parece que Gaza se hubiera borrado del mapa tal cual quieren Donald Trump y Netanyahu. Porque no quieren eliminar la franja, sino al pueblo que la construye, para así poder crear su central turística del horror. Y es precisamente porque lo peor que podemos hacer es dejar de mirar a Gaza, que hoy en la base Comanche analizamos a fondo lo que ha supuesto esta primera fase de la tregua y nos preguntamos por lo que puede pasar ahora, con el nudo en la garganta, pero también dispuestas a luchar con el pueblo palestino. Bienvenidos y bienvenidas.
La Base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Robert Saavedra, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Buenas tardes, Laura. Pues hoy vamos a hablar de qué han ocurrido estos 43 días de tregua y nos preguntaremos si hay segunda fase, tercera o tiene fin esta tregua. Todo parece muy incierto y hoy nos acompaña también Lorenzo Tecleme. Cuéntanos, ¿qué nos has traído? Hola Laura, buenas tardes. Nos vamos a hablar de medios, de cómo han cubierto el alto al fuego y de cómo están cubriendo lo que está pasando hoy en día. Pues muy importante ese análisis mediático y hoy contaremos en la mesa de análisis Comanche con Olga Rodríguez y Teresa Aranguren, ambas periodistas y analistas internacionales especializadas en Oriente Próximo. Arrancamos. La base de datos. Dale, Robert. Bueno, Laura, pues bueno, el 19 de enero de este año comenzó un alto al fuego temporal en Gaza que se dividiría en 3 fases y este fin de semana, con los 43 días establecidos de la fase 1, culmina la primera de ellas. Parece, tras escuchar las últimas declaraciones de los actores protagonistas, que no se avanzará a la segunda fase, ¿no? Exacto, Laura, no parece que vaya a prosperar, pues como ya adelantó Olga Rodríguez en el tablero, tan solo 24 horas después del inicio de la tregua había que estar pendientes de lo que ocurriese durante esas primeras semanas, pues Israel a lo largo de la historia ha utilizado los stand-by para avanzar en su ocupación. Veamos. Es un alivio para las familias de las personas puestas en libertad, pero al mismo tiempo hay muchas incógnitas. En los siguientes días y semanas tendremos que ir viendo cómo se va desarrollando todo lo pactado hasta ahora. Aquí hay varias cuestiones. ¿Se va a volver al statu quo anterior? Es decir, hemos visto a lo largo de las décadas acuerdos y acuerdos y acuerdos, normalmente divididos en fases. Nunca se llega a la última fase. Los acuerdos de Oslo, en la última fase, que era la menos definida, era cuando presuntamente iba a haber retirada de tropas israelíes. Eso nunca se produjo. Los acuerdos de Oslo, de hecho, han sido usados por Israel para triplicar la ocupación ilegal. ¿Y qué significaba en hechos y contenidos la fase 1 que finaliza mañana? Pues en el papel Israel liberaría por cada prisionero israelí a 30 menores o mujeres palestinas. Por cada mujer soldado israelí liberada, Israel liberaría a 50 prisioneros palestinos, mientras que Hamás liberaría a 33 prisioneros. Otro punto del acuerdo era que en la sexta y última semana de la tregua, en la que estamos por finalizar, Israel liberaría a 47 palestinos que fueron arrestados nuevamente tras el acuerdo de intercambio de 2011 y liberaría a todas las mujeres y menores de 19 años detenidos desde el 7 de octubre de 2023. Estos puntos del acuerdo por los que Israel debe liberar a decenas de rehenes por cada uno que posee Hamás, lo que esclarece es la cantidad ingente de rehenes palestinos que Israel tiene en su custodia. Efectivamente, y para que no ocurra como con los prisioneros de 2011, otro de los puntos acordados fue que los prisioneros palestinos liberados no podrían ser arrestados nuevamente por los mismos cargos ni obligados a firmar condiciones de liberación. Además, Israel debería retirar al ejército de las zonas probadas hacia los bordes de la Franja de Gaza y desmantelar la infraestructura militar. Tras ello, los palestinos tendrían libertad de movimiento y podrían retornar a sus hogares y comenzaría la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Hasta aquí los puntos importantes del acuerdo para la primera fase firmados en un papel, pero la realidad, los hechos, ¿se ha consumado lo firmado o solo ha servido para que los medios de comunicación y los líderes occidentales vendiesen las bondades de Netanyahu y la felicidad del pueblo gazatí? Ojo, que en su derecho están, pero un alto al fuego que se vendió como el fin del genocidio es así. Lo cierto es que se han ido cumpliendo los plazos establecidos para el intercambio de rehenes. Normalmente se han llevado a cabo los sábados. Este último intercambio de rehenes se vio frustrado tras la liberación por parte de Hamás de 6 israelíes. Eso es, y el sábado pasado Hamás entregó 6 rehenes, como es habitual, en una ceremonia con presencia de la Cruz Roja. Este hecho hizo que el gobierno israelí lo sintiese como una ofensa y humillación, y en la madrugada del domingo publicó un post en X donde decía: a la luz de las reiteradas violaciones de Hamás, incluidas las ceremonias que humillan a nuestros rehenes y la explotación cínica de nuestros rehenes con fines propagandísticos, se ha decidido aplazar la liberación de los terroristas prevista para ayer, hasta que se garantice la liberación de los próximos rehenes y sin ceremonias humillantes. De esta forma se retrasó la entrega de los más de 600 rehenes que debería haber liberado el día anterior. El pasado domingo, el líder de Hamas, Mahmoud Mardawi, dijo mediante un comunicado que detendrían las conversaciones con Israel hasta que no liberasen a los 620 prisioneros palestinos.
El miércoles, Hamás anunció que antes de acabar la fecha final de la primera fase entregarían 4 cuerpos de rehenes israelíes, simultáneamente a la liberación de los más de 600 rehenes que posee Israel y que ha retrasado durante unos días hasta el pasado jueves, que se liberaron por ambas partes los rehenes faltantes del acuerdo. El continuo incumplimiento del acuerdo por parte de Israel es un indicio más de la posición del gobierno genocida de Israel para persistir y continuar con la limpieza total de Gaza. Otro hecho que induce a ello es que Hamás ha estado abierto a la negociación para implantar la segunda fase del alto al fuego, mientras que Israel no se ha sentado a negociarlo. A modo recordatorio, ambas partes tendrían que haber comenzado las negociaciones desde el día 16 de la primera fase y haber llegado a un acuerdo para implementarla antes de la quinta semana, pero Netanyahu lleva 3 semanas impidiendo las negociaciones. El gobierno sionista, apoyado por la administración Trump, defiende la propuesta de una prórroga de la primera fase en vez de dar pasos hacia la segunda fase y darle inicio. Esta segunda fase supondría la declaración del fin permanente de la guerra antes de nuevos intercambios, la entrega de los últimos rehenes israelíes a cambio de un número de rehenes gazatíes acordados en esas negociaciones, que Israel está impidiendo, y la retirada total del ejército israelí de la Franja de Gaza. ¿Y cuál es la razón por la cual no se está avanzando en esto? Bueno, pues como bien dijo Olga Rodríguez en El Tablero, Israel en los acuerdos y los alto al fuego no busca el fin del conflicto, sino avanzar en su proyecto colonialista y, llegados a este punto, la limpieza étnica de Gaza. A esta intención hay que sumarle que el gabinete de Netanyahu es un gobierno de coalición junto al partido ultranacionalista Partido Sionista Religioso, y que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha amenazado con dejar caer al gobierno si se avanza a la segunda fase. El 15 de enero, día en el que se anunció el acuerdo entre Hamás e Israel, posteó en X un mensaje que decía: una condición clara para nuestra permanencia en el gobierno es la certeza absoluta de volver a la guerra con gran fuerza, a gran escala y en una nueva configuración hasta la victoria completa sobre todos sus componentes, el principal de ellos la destrucción de la organización terrorista Hamás y el regreso de todos los rehenes a sus hogares. Unos días más tarde afirmó que Netanyahu le había prometido que efectivamente esa tregua no era el punto final, sino que tomarían gradualmente Gaza. Recordemos que esta tregua temporal se dio en los primeros días del mandato de Trump, el cual desde el minuto 1 planteó la expulsión completa de todo ciudadano gazatí y comprar el territorio para que Estados Unidos sea algo así como el propietario de Gaza y convertirla en Riviera de Oriente Medio. Exacto, el fin de esta nueva Nakba, propiciada por Israel, permitida y alentada por Europa y financiada por Estados Unidos, finalizaría con la construcción de un macrocasino hotelero para turistas millonarios, pero para ello los gazatíes serían expulsados a países fronterizos. Este paraíso, por muy loco y distópico que parezca, se puede ver en Regreso al Futuro 2 y El Paraíso del Placer de Biff Tannen. Pero como se dice, la realidad supera la ficción y Trump esta semana difundió un vídeo hecho con inteligencia artificial de lo que plantea para esa Riviera de Oriente Medio. Dale al play, Ro. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Poca broma, pues este vídeo ha sido subido por un multimillonario que concibe la labor política como un negocio capitalista. Igual afirma querer comprar Groenlandia, como le pone precio a los permisos de residencia para extranjeros. Nada, $5 millones, calderilla para obtener el visado. Porque recordemos, aún siendo unos racistas y xenófonos, prevalece más el tema de la clase y el odio al pobre. Exacto. Para Trump todo se compra, cual partida de Monopoly, aunque no antes sin jugar al Rich, para que las condiciones de compra sean algo más favorables, más baratos. Siguiendo con los acontecimientos, no pasó una semana tras haber afirmado que convertiría la Franja de Gaza en la Ribera de Oriente Medio, que sin ningún rubor afirmó lo siguiente. Veamos. I think that it's a big mistake to allow people, the Palestinians or the people living in Gaza, to go back yet another time. And we don't want Hamas going back. And think of it as a big real estate site. And the United States is going to own it and will slowly, very slowly, we're in no rush, develop it. We're going to bring stability to the Middle East in a totally war-torn part of the Middle East, a part of the Middle East that has caused tremendous problem to Gaza. Creo que es un gran error permitir que los palestinos regresen a Gaza una vez más. Y piensen en Gaza
como un gran sitio inmobiliario y Estados Unidos será su propietario. Seremos dueños de la Franja de Gaza. Lo deja bien claro, sí. Sí, para que lo entendamos, Biden financia un genocidio, Trump lo continúa, pasa al siguiente nivel, alienta la limpieza étnica y tras ello el negocio final, la comisión por haber estado financiando a Israel durante 1 año y medio. Esta tregua temporal ha servido para que Trump y Netanyahu se repartan la Franja de Gaza en previsión de una aniquilación total, pero también para que Israel reorganice sus tropas y sus planteamientos militares. Líbano, Siria o Cisjordania siguen siendo objetivos de ataques de Israel. Exacto, por ejemplo, me voy a centrar en la situación de Cisjordania, pues es muy preocupante. Israel ha intensificado su proyecto genocidia en el territorio. La escritora Tamara Nasser publicaba esta semana una pieza traducida por Diario Red en la que apuntaba que la campaña de desplazamiento que está llevando a cabo Israel en Cisjordania solamente es comparable a la llevada a cabo por él mismo en 1967, año en el que Israel ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza, la península de Sinaí en Egipto y los Altos del Golán en Siria. La UNRWA, a mediados de febrero, a pocos menos de cumplirse un mes del inicio de la operación, calculaba que 40.000 palestinos han sido obligados a huir de sus hogares, la mayoría de los ciudadanos de Tulkarem, Jenin y Tubas. La cifra de asesinados por entonces era de un torno a 45 fallecidos, incluidos menores de edad, y cientos de heridos. Cifras que son alertadoras y que, aunque la UNRWA, la ONU, por boca de su secretario general Guterres, y distintos organismos gubernamentales o ONGs hayan puesto la voz de alarma, no se está haciendo nada para frenarlo. Como ocurrió con Gaza, de las palabras a los hechos de la llamada comunidad internacional hay un trecho. Siempre hemos escuchado palabras bonitas, promesas y solidaridad, incluso desmentidos de seguir siendo parte del negocio armamentístico de Israel. La realidad es que Gaza es todo ceniza y escombro, y el imperio intentará aprovechar su apoyo al genocidio para cobrarse lo invertido, que no lo ha gastado. La tregua temporal en Gaza no ha servido más que para repartirse el terreno, sus imágenes de bombas, fallecidos, escombros y personas que retornan, pero por las intenciones de Trump, que volverán a ser expulsadas. Es triste, una forma de invisibilizar la Franja de Gaza para que no sea tan deshumanizante el reparto de una mesa de negociación, pero también ha servido para que Israel reorganice su ejército, continúe sus ataques a distintos países fronterizos y se adentre en Cisjordania con la misma intensidad e intención genocida que lo hizo a finales de 2023 en la Franja de Gaza. La tregua temporal no solo ha sido para el genocidio en curso, también ha sido una tregua para la información. Desde que se decretó el alto al fuego, repito, temporal, los medios han dejado de prestar atención a Oriente Medio, olvidando el genocidio que se está perpetrando en Cisjordania y las operaciones militares de Israel en sus países fronterizos. Parece que todo ha acabado y lo único destacado a cubrir es el intercambio de rehenes. ¿De qué manera? Eso da para la sección de Lorenzo. Gracias, Robert. Gracias. The premise for a full ceasefire must learn from history and be based on reality. Hamas non-governance in Gaza is achievable. The movement itself has said so. But no party to a conflict will negotiate its own dissolution unless it is destroyed on the battlefield or unless the root causes of the conflict are addressed. Hamas has not been defeated, and there will be resistance as long as there is the structural violence of occupation and apartheid. It is that simple. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Arrancamos. Titulares al banquillo. Y las 6 semanas de tregua también han sido 6 semanas de distracción para los medios de gran parte del mundo. Gaza dejó de ocupar las portadas y los internacionales volvieron a centrarse en Ucrania y los aranceles. Y tiene sentido que un alto al fuego haga que todos respiren aliviados, incluso nosotros en Canal Red. Pero siempre y cuando seamos capaces de volver a enfocar los reflectores cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando el centro del conflicto se traslada a Cisjordania, objeto de ataques israelí, como no ocurría desde hace décadas. Y sobre todo, siempre que seamos capaces de hablar de ello de la manera más correcta posible. ¿Por qué nuestros medios alguna vez son menos que correctos? A veces sucede, Laura, incluso a los mejores. Tomemos, por ejemplo, The New York Times, que por su cobertura del conflicto entre Israel y Hamas, ellos lo llaman así, conflicto, incluso ganó un Pulitzer el año pasado. El 15 de enero publicó este artículo titulado «Esto es lo que dice el acuerdo provisional sobre el alto el fuego». Un artículo útil. La tregua acababa de firmarse y era necesario explicar al público cuáles eran los términos. Pero las palabras importan y aquí veo algunas un poco astutas.
Y sí, Laura, porque si el diario neoyorquino explica así en el subtítulo las condiciones acordadas entre el gobierno de Tel Aviv y Hamás. En la primera fase, 33 rehenes israelíes y cientos de prisioneros palestinos serán liberados. Los israelíes detenidos en Gaza son rehenes. Los palestinos detenidos en Israel son simplemente prisioneros. Pero Israel es una democracia, la única de Medio Oriente. Lo he leído en OK Diario. Los palestinos en las cárceles israelíes son prisioneros porque gozan de todos los derechos de un detenido. Tienen abogado, los arrestan solo con una buena razón, ¿verdad? No exactamente, Laura. Para entender por qué es incorrecto hablar de prisioneros palestinos y rehenes israelíes, debemos comprender cómo funciona el sistema judicial de la única democracia de Medio Oriente. En Israel hay más de 2.000 palestinos en detención administrativa arbitraria. Esto significa que, según la ley de Tel Aviv, un palestino puede ser encarcelado por un tiempo indefinido, incluso años, sin que se formule ninguna acusación en su contra. Los datos los proporciona una ONG israelí, Hamad Moquet, y son de movimientos de 2023, pues ahora los números podrían ser aún más altos y las cárceles no son agradables en ninguna parte, pero las israelíes son particularmente peligrosas si tienes la piel demasiado oscura. Según Amnistía Internacional, hay vídeos y fotos que prueban el uso de la tortura contra los prisioneros palestinos. Y es interesante cómo esta lesión, prisioneros para los palestinos, rehenes para los israelíes, trasciende el color político. Empezamos con The New York Times, que es el diario del progresismo estadounidense, pero si saltamos la barricada y nos vamos al lado republicano, cambia muy poco. Esto que están leyendo es un titular de Fox News de la semana pasada, y Fox News es la cadena de referencia de la ultraderecha trumpista, pero el uso de las palabras sigue siendo lo mismo. De acuerdo, en las palabras puede haber un poco de prejuicio, pero por Dios, estamos hablando de vidas humanas. Al menos cuando se trata de los muertos, habrá un trato equitativo, quiero creer. Después de todo, somos Occidente, la cuna de los derechos humanos, el liberalismo, el humanismo. Ayúdenme, ¿me equivoco? Quizás un poco. ¿Nos das un titular, Lorenzo? Claro, volvemos a España y abramos el mundo. Este es un artículo del 21 de febrero y habla de la identificación de los cuerpos de la familia Vivas. Este es uno de los casos de los que más se ha hablado en estos días. Hamás entregó a Israel los cuerpos de 3 rehenes muertos, una madre de 33 años, Shira Vivas, y sus 2 hijos que el 7 de octubre de 2023 tenían respectivamente 4 años y 9 meses. Las autoridades israelíes han confirmado la identidad de los niños, pero sostienen que el cuerpo del adulto no corresponde al de la mujer. Hamás ha explicado que es posible que haya habido un error y mientras tanto se debate también sobre las causas de la muerte. Los militares de Gaza dicen que los miembros de la familia murieron bajo las bombas de Tel Aviv, mientras que el gobierno de Netanyahu sostiene que fueron asesinados deliberadamente. Es una tragedia y con razón el mundo la trata como tal. Les leo solo un fragmento para dar una idea del tono. La tensa y triste jornada en Israel, que empezó por la mañana con la macabra entrega de Hamás de los cadáveres de 4 secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 y siguió por la noche con explosivos simultáneos en 3 autobuses vacíos en las afueras de Tel Aviv en lo que iba a ser un atentado de grandes dimensiones, acabó de madrugada con un comunicado dramático relacionado con la familia Vivas, el gran símbolo del 7 de octubre. Sin embargo, esta empatía no siempre funciona de la misma manera. Les voy a mostrar un titular de Cadena Ser sobre este caso, el que aparece ahora mismo en sus pantallas, y otro también de Cadena Ser sobre otro caso similar. Este otro caso es de agosto, cuando Israel devolvió a las autoridades gazatíes 84 cuerpos de palestinos muertos. Se lo habían llevado para ver si entre ellos había rehenes. Luego los devolvieron en bolsas de plástico ya irreconocibles y fueron enterrados en fosas comunes. Esto es el titular sobre este segundo caso. El enfoque que elige Cadena Ser es decididamente menos emotivo. Está el número, un par de párrafos y se sigue adelante. Exactamente, y cuando es una historia palestina, lo que logra abrirse paso en los medios, lo que no ocurre con frecuencia, aún se nota cierta diferencia. Tomamos el caso de Hind Rajab, la niña de 6 años asesinada hace un año junto con toda su familia por un tanque israelí. También recordamos bien este caso. La familia Rajab intentaba huir de la ciudad de Gaza en coche cuando fueron alcanzados por un tanque israelí. Murieron en el acto los tíos y algunos primos de Hind, pero ella sobrevivió y llamó a la Media Luna Roja para pedir ayuda. Enviaron una ambulancia a rescatarla, pero nunca llegó. La operadora de emergencias permaneció al teléfono con la niña durante horas, hasta que la transmisión se cortó. Días después, tanto el cuerpo sin vida de Hind Rajab como los de los médicos que fueron en la ambulancia a socorrerla fueron encontrados por las autoridades palestinas. Todos ellos, como han demostrado varias investigaciones, fueron asesinados por un tanque israelí. Esta historia se hizo famosa en todo el mundo. En Estados Unidos, los estudiantes que ocuparon la Columbia University nombraron la sala principal de la universidad en honor a Hind, y el rapero Macklemore bautizó de la misma manera su canción dedicada a la causa palestina. También nació una fundación, la Hind Rajab Foundation,
que se encarga de investigar los crímenes de soldados israelíes en la Franja de Gaza para exigir su arresto. También los medios hablaron de ello, esta vez con esos tonos justificativamente emotivos que normalmente están reservados para lo israelí. Cadena Ser, por ejemplo, dedicó a esta historia el artículo que están viendo, cuyo título incluye una frase de la niña: "Los tanques se acercan, vengan a ayudarme", y menciona a Israel como responsable del ataque. Pero incluso frente a esta historia hubo quienes intentaron contar las cosas de otra manera. De nuevo, Fox News, que en su artículo sobre las protestas pro-palestinas, que ellos llaman protestas antisemitas, se limita a decir esto sobre Hind. Era una niña de 6 años que murió durante la guerra entre Israel y Hamás. Murió. No se sabe cómo ni por culpa de quién. Y volvemos a las crónicas de estos días, a cómo los medios han cubierto las primeras 6 semanas de tregua. Porque otro gran punto de conflicto mediático ha sido la forma en que se ha llevado a cabo la liberación de los prisioneros de ambos lados. La mayoría de los rehenes israelíes, antes de ser entregados a la Cruz Roja, fueron subidos a un escenario en medio de los escombros de la franja y rodeados por la multitud. En un caso, uno de los rehenes, Omar Shem Tov, besó la cabeza a un miliciano de Hamás. No sabemos si por elección o por obligación. Y esta decisión, la del escenario, fue criticada casi unánimemente por nuestros medios. Exactamente, aquí vemos OK Diario hablando de un show propagandístico, lo mismo que hace 20 minutos, mientras que la agencia italiana en español ANSA añade el adjetivo macabro. ¿Y qué pasa cuando es Israel quien organiza un espectáculo con los prisioneros que libera? Por ejemplo, ¿qué se dijo cuando antes de liberarlos les hicieron vestir una camiseta con la amenazante inscripción "No perdonamos"? Leamos ABC. Israel libera 369 prisioneros palestinos con un mensaje en sus ropas: "No olvidemos y no perdonamos". Muy aséptico, muy factual, sin espectáculo ni macabro. Como decíamos, la primera fase del alto al fuego termina este fin de semana y aún no está claro qué sucederá después. El 24 de febrero, The New York Times dedicó al tema este artículo intitulado "La tregua en Gaza terminará en días, sin acuerdo sobre su extensión. ¿Qué sucederá?". Leamos lo que escribe el periódico más importante del mundo. Ambos bandos tienen condiciones previas que dificultan alcanzar una resolución permanente. Los líderes de Israel dicen que solo pondrán fin a la guerra cuando Hamás ya no ejerza poder militar y político en Gaza. Hamás ha indicado que podría renunciar a algunas responsabilidades civiles, pero sus líderes han rechazado en gran medida la idea del desarme. ¿Estos son los únicos obstáculos para alcanzar una paz duradera? Los únicos, Laura. Y la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca, donde se habló explícitamente de limpiar étnicamente Gaza para convertirla en un resort. No, eso no parece ser un obstáculo relevante. Será que es normal anunciar la intención de deportar a toda la población enemiga mientras en teoría se negocia la paz. Tal vez lo sea al menos para The New York Times. Gracias, Lorenzo. Seguimos con Base Comanche. October 7th, Hamas, Hamas, Hamas. Anti-Semitism, anti-Semitism, Holocaust, Holocaust. You have a script, and you lost. You lost, because every young person right now knows the truth of what Zionism is. And you know it too, but you don't want to give in to it. You don't want to give in to it because your whole life has been built on a lie. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Olga Rodríguez y Teresa Aranguren, ambas periodistas y analistas internacionales que conocen muy bien Oriente Próximo. Arrancamos. Bienvenidas, Olga, Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotras en Base Comanche. Y voy a empezar con una pregunta que pone un poco el foco en los últimos 43 días, es decir, en esta primera fase de la tregua o del alto al fuego, como se le ha llamado en Gaza, y les preguntaría, ¿qué es lo que nos ha revelado estos 43 días? ¿Qué mensaje nos dan de alguna forma? Y ya luego hablamos de lo que vendrá después. Olga. Bueno, que no se aborda el eje vertebral que condiciona todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Es decir, es un alto el fuego que supone una tregua a través del cual en esta primera fase se ha hecho intercambio de rehenes, pero a partir de ahora, para abordar esa segunda fase, ya advertíamos de ello en su día, se está posponiendo las conversaciones para definir esa segunda fase y para definir también la tercera fase. Está definido, está concretado que tendrían que salir todas las tropas israelíes de Gaza, también del corredor Filadelfi, pero por ejemplo el primer ministro Netanyahu ya ha dicho que no se van a ir del corredor Filadelfi, que es esa zona ocupada por las tropas israelíes en la frontera entre Rafah y Egipto. Hay otras cuestiones que tampoco parece que quiera abordar en estos momentos el gobierno israelí en una patada hacia adelante con la voluntad de posponer. Sí está dispuesto a seguir definiendo intercambio de prisioneros,
Pero el nudo gordiano, que es la ocupación ilegal y, por supuesto, también la situación en Cisjordania y Jerusalén Este, no se está abordando y ni siquiera está definido en ese acuerdo. Tenemos décadas de ocupación ilegal y un régimen de apartheid que ha ido sofisticándose de manera perversa a lo largo de los años y de las décadas, que sigue castigando a la población, y vemos como en Cisjordania hay ataques contra población, también contra menores, hay menores muertos y más de 40.000 personas víctimas de un desplazamiento forzado en Cisjordania. Es el mayor desplazamiento forzado provocado por Israel en Cisjordania desde 1967. Voy contigo, Teresa, en esa línea. ¿Qué nos ha revelado estos 43 días? Yo creo voy a hacer referencia a cuando se anunció el alto el fuego inminente, que lo hizo el Blinken. Era todavía los últimos días de Biden. Y recuerdo, porque yo me tragué casi toda su intervención, que mencionó algunas cosas que yo desde casa pensé, bueno, esto podría ser aceptable. Por ejemplo, recuerdo la frase concreta que dijo. Dijo, Israel tendrá que aceptar que tiene que renunciar a su idea de colonizar Gaza. Lo dijo así, el señor Blinken. El ejército israelí tendrá que retirarse de todo el territorio de Gaza. O sea, específicamente mencionó varias cosas. ¿Qué es lo que pasaba? Que a Biden le quedaban 2 días. Ya sabíamos quién era el que venía después, y a mí me recordó algo que ocurrió en el 2001, la cumbre de Taba, en últimos días de Clinton, últimos días del primer ministro israelí también, que era Ehud Barak en aquel momento. ¿Y quién venía? Ariel Sharon. ¿Y quién venía en Estados Unidos? Pues me parece que era Bush. Y lo mismo, fue una de las pocas ocasiones en las que sobre el papel decías, bueno, esto podría ser una base de negociación. En la cumbre de Taba, por ejemplo, Israel por primera vez iba a aceptar su responsabilidad en el tema de los refugiados. Se aceptaba la vuelta de un contingente de refugiados de acuerdo con las autoridades israelíes para no transformar la demografía demasiado. Bien, exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Pues que a las 2 semanas aquello era papel mojado. Dicho explícitamente así. Recuerdo que Ariel Sharon alardeaba de eso. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Que ha quedado en lo de renunciar a colonizar Gaza, cuando tenemos ya, que no es que lo anuncie el señor Netanyahu, es que lo anuncia el presidente de Estados Unidos y explica cómo va a ser. O sea, que el ejército me limpie Gaza y luego que me la ceda. No sé. A este nivel de desfachatez se ha llegado. Entonces yo creo, salvando que esta frase se la escuché a Olga una vez y yo la he repetido muchas veces. Un alto el fuego siempre salva vidas. Y por lo tanto, eso siempre está ahí. Ahora, no te puedes quedar en eso cuando estás asistiendo a una situación tan atroz como la que vimos, en la que yo creo, hemos visto esas filas de gente del sur al norte, que a mí, yo muchas veces lo he dicho, esa es la imagen de la resistencia palestina, eso es la resistencia palestina, esa capacidad de resiliencia, el sumud que ellos dicen. Pero, claro, yo recuerdo, por las cosas que he leído, ¿dónde vuelven? Vuelven a nada, a un territorio devastado, no hay casas, no hay servicios, no hay... Y esa voluntad de no poder de que no puedan volver a ningún sitio estuvo presente ya también en la limpieza étnica del 48. ¿Cómo era la frase? Conquistar el máximo de territorio con el mínimo de habitantes. ¿Qué hacían en los pueblos que expulsaban a la población? Luego, sobre las ruinas de esos pueblos, los dejaban minados con dinamita para que si los aldeanos palestinos querían volver a recoger la cosecha, no pudieran volver a sus pueblos. Entonces, esta estrategia es una estrategia, no es casual, de que no haya lugar al que volver. Forma parte de lo que se está anunciando con un descaro que resulta obsceno de vaciadme Gaza, anunciando una limpieza étnica que es crimen de lesa humanidad y hay que recordarlo, es uno de los, como si no pasase nada, porque además vamos a hacer ahí un bonito marinador. Eso es justo lo que acabamos de ver además también mientras hablamos en el programa, una cosa que decías además, Teresa, esta idea de que es verdad, un alto al fuego salva vidas, pero es como hemos llegado a que eso es a lo que podemos aspirar en un contexto así. Yo creo que por ahí va un poco la pregunta del qué va a pasar mañana. Robert. Bueno, pues muchas gracias, Olga, Teresa. Mañana acaba la primera fase del alto al fuego y yo os quería preguntar, ¿qué podemos esperar de esta segunda fase que inicia? Porque visto lo visto, bueno, puede ni darse, ¿no? Está ahí todavía un poco en duda, o darse de una forma no garantista respecto a los derechos humanos mínimos. Entonces, bueno, un poco ¿qué puede ocurrir, Olga? No garantista seguro, porque estamos viendo además cómo
la impunidad ha conquistado nuevas cotas en estos meses y cómo además la cuestión palestina y esa impunidad israelí ha facilitado más impunidad a nivel internacional también en otras cuestiones, ¿no? Hay un antes y un después que está marcando el orden internacional entero. Por lo tanto, hay muchísimos riesgos. Sabemos que los primeros meses de las masacres continuadas contra población palestina en Gaza, varios integrantes del gobierno israelí ya hablaban de una Nakba. Hubo incluso un integrante del gobierno israelí que lo llamó Nakba 2.0. Otro propuso que la población palestina se fuera al Sinaí egipcio. Construiremos ciudades de tiendas de campaña, dijo textualmente. Y esta voluntad y este riesgo de limpieza étnica siempre ha estado ahí, girando en estos meses, mientras Estados Unidos seguía facilitando que este genocidio, financiándolo con nuevos paquetes de millones de dólares de ayuda militar y vetando en varias ocasiones el alto el fuego. La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, advirtió de este riesgo de limpieza étnica y de la voluntad de que hubiera otra Nakba como la de 1948. Y eso siempre ha estado ahí, en el guión, incluso antes de que se produjeran los ataques del 7 de octubre de 2023. Es decir, ¿cómo nace el Likud? El Likud nace inspirado por Jabotinsky, que ya en los años 20 y 30 habló y propuso la idea de el muro de hierro. Por cierto, ese es el nombre con el que Israel ha bautizado la operación contra Cisjordania iniciada en enero de 2025. ¿Y qué planteaba en esa propuesta por aquel entonces este sionista revisionista? Bueno, pues que Palestina nunca aceptaría, la población palestina nunca aceptaría el colonialismo y el robo de sus tierras y que por lo tanto había que hacer, ejercer ese muro de hierro a través de la fuerza. Eso es parte del ideario del partido Likud, el partido Likud de Menachem Begin, de Shamir, de Ariel Sharon y ahora de Benjamin Netanyahu. Y en el propio gobierno de Netanyahu, los aliados del Likud son algunos ultras que, por supuesto, defienden los asentamientos, defienden a los colonos y defienden esa nueva anexión de territorio, no solo para Gaza, sino, por supuesto, también para Jerusalén Este y para Cisjordania. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, ahora hay muchos riesgos, muchas incógnitas. Vemos cómo Israel ha ocupado ilegalmente más territorio en Siria, cómo no se está yendo del sur del Líbano. Hay varios puestos militares israelíes que permanecen en el sur del Líbano. Cómo extiende su ocupación en Cisjordania a través de esta operación Muro de Hierro y cómo disfruta de esta impunidad. Con respecto a ese órdago, a ese desafío, a esa provocación lanzada por Donald Trump, hay quienes en Estados Unidos interpretan que con ello Trump quiere forzar a países como Arabia Saudí para que pongan muchos millones en la reconstrucción de Gaza, para que lo paguen. Sabemos que Trump se define a sí mismo como hombre de negocios que hace política al igual de la misma manera que gestiona su imperio empresarial y en ese sentido sabemos que algunos de los órdagos que está lanzando y algunas de las amenazas que lanza también las utiliza como moneda de cambio, como modo de presionar en las negociaciones para conseguir lo que quiere. Claro, si tú apuntas así de alto, cualquier cosa por debajo de esa barbaridad te parece menos mala, pero lo cierto es que estamos ante un grave riesgo para que se pueda garantizar los mínimos derechos humanos de la población de Gaza. Bueno, Teresa, lo mismo, ¿qué podemos esperar de esta segunda fase? Pues no podría añadir mucho a lo que ha dicho Olga, porque creo que una de las características de los políticos israelíes y en general de los dirigentes sionistas es que suelen hablar claro, suelen anunciar lo que van a hacer. Y esa es una de las formas en las que se expresa la impunidad. Tienen garantizada la impunidad. La impunidad no es solo de ahora, es desde el comienzo. Y yo siempre he sostenido que es una de las claves del drama del Oriente Próximo, la impunidad israelí. La impunidad perpetúa el crimen y hace que se afiancen las razones por las que el crimen se produce. Y estamos en un momento en el que no hay muchas razones para ser optimistas, porque al mismo tiempo no hay ningún contrapeso. Todos sabemos de la complicidad de Estados Unidos.
está muy claro. No de ahora, siempre. Estados Unidos nunca ha sido mediador, siempre ha sido parte, ha sido la parte israelí. Lo que pasa es que incluso en eso hay grados, hay matices, como yo mencionaba antes, lo que anunciaba Blinken y lo que realmente ahora están anunciando ahora. Pero, sin embargo, en toda la cuestión ya no es Estados Unidos. A mí, porque soy europea, lo que me irrita profundamente es Europa. Y ver al futuro canciller alemán, el otro día anunciar, cuando está anunciando su triunfo, su formación de gobierno, que va a invitar al señor Netanyahu porque las órdenes del Tribunal Penal Internacional le parecen absurdas, es decir, le importan un pito. O sea, que Alemania, país central de la Unión Europea, se permita desafiar así a Naciones Unidas y al Tribunal Penal Internacional y a todo lo que supone un intento de frenar la barbarie. Porque lo que estamos viendo en Gaza es la barbarie desatada sin ningún freno. Y también creo que lo que estamos viendo en Gaza es el mundo que estamos construyendo, que se está construyendo, que ya no es futuro, que es presente, en el que no hay más ley que la de la fuerza y en el que bajo los escombros de Gaza está enterrado el derecho internacional, o se está enterrando el derecho internacional. Y creo que tenemos que ser conscientes de que estos momentos son atroces. Yo pienso muchas veces en los europeos de los años 30, que veían lo que estaba creciendo en Europa y se sentían impotentes, no sabían cómo parar aquello. Eso. Pues creo que yo por lo menos tengo un poco esa sensación ahora mismo. Matizando una cuestión, porque a mí en esto me gusta ser precisa. No creo que a lo que estamos asistiendo es al fascismo, porque yo uso el fascismo como nombre propio, no como adjetivo. Lo que creo es que puede ser incluso más peligroso que el fascismo que conocimos históricamente. Y tiene que ver, yo diría, más bien con un capitalismo salvaje, con el poder omnívodo del dinero, sin ningún tipo de cortapisa. A eso es lo que en ese tipo de mundo nos estamos viendo abocados a terminar. Y el primer paso es este consentimiento, esta mirar para otro lado, esta aceptación de uno de los crímenes más atroces del siglo XX y del siglo XXI, que es la eliminación, el intento de eliminación, la aniquilación, el exterminio de la población palestina y la voluntad de que no haya presencia palestina en tierra palestina. Ese es el objetivo. Y si no se les frena, pues lo pueden hacer. Voy contigo, Lorenzo, porque además Lorenzo ha hecho una sección hablando precisamente de cómo los medios de comunicación están tratando, han tratado la primera fase de la tregua y estamos hablando con dos periodistas, con lo cual hablar de medios de comunicación hoy tiene particular sentido. Lorenzo. Sí, Laura, buenas tardes Teresa y buenas tardes Olga. Hemos hablado de medios que hablan de Palestina, ahora pero quiero preguntar un poquito sobre los medios en Palestina y en Israel. Además de los más de 200 periodistas muertos, hemos visto en las últimas semanas el cierre de Al Jazeera en Israel y en los territorios ocupados, las amenazas a Haaretz. ¿Cuál es el estado de salud de la libertad de prensa en Israel? Pues yo partiría de que ha habido siempre libertad de prensa en Israel, eso es cierto. Y ahí tenemos un periódico como el Haaretz, que es bueno, informa y te da claves que no son las oficiales del gobierno israelí. No tengo una información al día, pero sé que las presiones sobre los periodistas que no siguen la línea gubernamental, que son críticos con lo que está ocurriendo en Israel, ahora mismo son muy duras. También se podría decir, el tema de Al Jazeera, por supuesto, pero yo me refiero a periodistas israelíes. En el caso de los territorios palestinos, la decisión de la autoridad palestina de cerrar Al Jazeera me escandalizó. Me parece que es gravísimo. Primero porque además te ponen al mismo nivel de tu opresor. O sea, eso de primeras. Ahora, no son solo los medios de comunicación allí. Yo creo que hay que preguntarse por nuestros medios de comunicación aquí también, que eso importa mucho también. Pero creo que la libertad de prensa está en riesgo, no solo la libertad de prensa, la libertad de manifestación, de reunión, si lo estamos viendo. Y vuelvo a hablar de Alemania, porque el tema de Alemania a mí me preocupa mucho. O sea, las restricciones a la libertad de expresión en Alemania
pues son terribles, que estamos hablando de el centro de Europa, que siempre ha alardeado de ser la gran defensora de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de información, y estamos restringiendo derechos básicos de la ciudadanía. Incluso llevar un pañuelo palestino en un organismo oficial en Alemania está prohibido. Incluso también gritar consignas en un idioma que no sea el alemán. O sea, si tú gritas el no pasarán, te arriesgas a ser detenido en estos momentos. De hecho, cuando he estado en Berlín, hace ya el año pasado, teníamos estas manifestaciones en solidaridad y justo coincide con el 1 de mayo. Y a quienes estamos protestando nos dan un papel para recordar que no podemos cantar "El pueblo unido jamás será vencido", porque ese jamás se podía entender como jamás de jamás, ¿sí? Sí. Y que cantáramos y nos dieron un equivalente. O sea, esto que acaba de decir Olga parece distópico, pero no, es que estamos en esa distopía. Ya lo dijo hace meses la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Irene Khan, dijo textualmente: la crisis de Gaza se ha convertido ya en una grave crisis que amenaza la libertad de expresión y protesta y que va a tener consecuencias muy graves a medio y largo plazo. Lo decía también por la propia represión que también ha habido en los campus universitarios estadounidenses y por lo que ha ido pasando en Alemania en estos meses. Con respecto a los medios de comunicación israelíes, además del Haaretz, también hay otro medio de comunicación israelí que ha hecho un trabajo excelente, el 972. Por ejemplo, Yuval Abraham, que además es documentalista nominado al Oscar sorprendentemente por un documental excelente, ¿no? Publicó en el 972 hace unos meses un trabajo de investigación sobre el uso de la inteligencia artificial y el programa Lavander contra población civil en Gaza a través de unos algoritmos que prácticamente convertían en sospechosos y por lo tanto en matables, porque así es como se mueve Israel, a muchísimas personas civiles en Gaza, ¿no? Gente como Yuval Abraham y algunos periodistas del Haaretz están pasando tiempos difíciles porque además son judíos israelíes, pero son acusados de antisemitismo. Sí. El propio Yuval Abraham lo vimos también cuando recogió el premio en Berlín, por cierto, del público en el Festival de Berlín del año pasado, en la Berlinale, porque lo recogió con el codirector palestino y dijo: nos separa media hora. O sea, yo vivo a media hora de él no tiene libertad, yo sí, tengo libertad de movimientos, él no, porque él está sometido a un terrible apartheid y simplemente por eso recibió amenazas, no solo en Israel, también en Alemania, y fue tachado de antisemita, ¿no? Como otras muchas personas que están en Israel, siendo judías israelíes, y que pertenecen a esa minoría que está en contra de la ocupación ilegal y que en el periodismo hacen un periodismo excelente. De hecho, hemos visto cómo en este tipo de medios israelíes se han publicado cosas que ha sido muy difícil ver publicadas en Europa, que también debemos preguntarnos por qué, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué se sabía sobre los posibles riesgos de que se produjeran ataques por parte de Hamas? Ahí hay una serie de informaciones y había una serie de indicios y una serie de elementos y de datos que tenían y que manejaban algunos militares, ¿no? En los días previos. ¿Y qué pasó el 7 de octubre? También ha habido varios reportajes al respecto. Por ejemplo, el uso de la doctrina Aníbal o la doctrina Dajilla por parte del ejército israelí contra población, contra los que veían al lado de la frontera con Gaza, a lo largo de esa jornada, ¿no? Lo que implicó en algunos casos que mataran el ejército israelí a algunos israelíes, con testimonios incluso de algunos testigos, ¿no? Por ejemplo, de una mujer de mi esposo lo mató el fuego israelí. Lo de Al Jazeera, pues lo mismo, es algo terrible, muy preocupante. Estamos asistiendo, al igual que estamos asistiendo a ese crecimiento de la impunidad, a la normalización de la fuerza bruta, porque, claro, cuando los grandes aliados de Israel, que son Estados Unidos y Europa, siguen manteniendo esas alianzas, la Unión Europea mantiene su acuerdo de asociación preferencial vigente con Israel a pesar de las violaciones constantes, eso legitima la impunidad israelí. Por lo tanto, es el derrumbe del andamiaje construido en base al derecho internacional, porque aquellos que se erigen como máximos garantistas o defensores de ese derecho internacional, firmantes del Estatuto de Roma y del Tribunal Penal Internacional, como son los países europeos, y sin embargo, en el mejor de los casos han mirado hacia otro lado y en algunos casos han mantenido intactas sus relaciones a pesar del dictamen del pasado mes de julio de la Corte Internacional de Justicia, que indica que
hay una ocupación ilegal y que los Estados miembros de Naciones Unidas deben suspender de manera inmediata comercio e inversiones que puedan contribuir de alguna manera a la ocupación ilegal israelí, ya no al genocidio, a la ocupación ilegal israelí. Esto está siendo violado por la mayor parte de los Estados de Naciones Unidas y en concreto por los Estados europeos. Los relatores de Naciones Unidas inciden mucho en este dictamen, pero cae en saco roto. Esto lo que significa es pisotear el derecho internacional. El derecho internacional ha dado herramientas a la política no está, los Estados no están cumpliendo con ello, por lo tanto nos deja otro panorama. Y dentro de eso, Palestina también está arrastrando a la normalización del recorte en libertad de expresión y de protesta e incluso a la normalización de censuras. Y el ejemplo de Al Jazeera es uno de ellos. Y termino con una cosa. Por añadir, en el mismo sentido de lo que decía Teresa, que estoy muy de acuerdo, también hay que mirar qué hacen aquí los medios de comunicación, ¿no? Y recordar que muy a menudo, en cualquier caso, pero en este específicamente más, las palabras van por un lado y los hechos por otro. Es decir, cuando Trump, en esa provocación desafiante y en ese casi sadismo, ¿no?, como lo llamaba Judith Butler el otro día, dice y propone la construcción de un resort, eso ha provocado escándalo en sectores que en estos 15 meses de atrás estaban muy callados y no señalaban que estábamos viendo un genocidio en tiempo real y que no se estaban haciendo nada para pararlo, ¿no? Entonces, parece que de repente el genocidio en Gaza se ha convertido en demasiado genocidio, ¿no? Y que incluso en algunos sectores escandalizan casi más las palabras que los actos. Y creo que debemos analizar con detalle esto, porque si no, no lograremos empujar para que haya las soluciones y para que tomemos los caminos adecuados y pertinentes. Voy a coger esto último que ha dicho Olga para una última pregunta para ambas, que tiene que ver precisamente con este momento en el que ahora nos escandalizamos mucho más, parece, ¿no? Y quiero pensar un poco en España. Es verdad que España es uno de esos países en la Unión Europea que ha tenido algunos gestos que otros países no han tenido. Esto lo hemos hablado más con Teresa en más de una oportunidad también. Entre ellas, por ejemplo, el reconocimiento del Estado palestino o la defensa pública y explícita de la solución de los dos estados. España ha estado ahí, lo ha dicho. Ahora bien, en más de una investigación, Olga, esto tú lo sabes de primera mano porque lo has publicado además en el diario.es, se sabe que España ha mantenido y mantiene el comercio de armas con Israel, a la vez que también destina, por ejemplo, algunos puertos o incluso un aeropuerto, como el caso de Zaragoza, para que puedan repostar o estar algunas embarcaciones, aviones o lo que haga falta, que tienen armamento que luego tiene como punto de llegada Tel Aviv. Es decir, hablabas de palabras por un lado y hechos por el otro. Y en ese sentido, el papel de España, ¿qué podemos exigirle también? Desde los medios, desde la sociedad civil, que creo que en este momento son tal vez las instituciones que algo de presión pueden hacer en un momento de institucionalidad rota, como apuntaba Teresa. Olga. Hablaba el dictamen de la Corte Internacional de Justicia. El otro día, cuando salía esta nueva información de esta investigación elaborada por 3 instituciones, por 3 organizaciones estadounidenses, el Movimiento de la Juventud Palestina en Estados Unidos, Progressive International y el comité, el Service Friends Committee. En esta investigación lo que desvelan es que ha habido vuelos y sigue habiendo vuelos desde Zaragoza a Tel Aviv, que en algunos casos, algunos de esos vuelos se ha detectado que transportan material armamentístico, piezas de armamento para Israel, y así constan los documentos de la agencia fiscal israelí. Es decir, no es algo secreto, se puede acceder a ello a través de una plataforma de pago, hay que pagar muy poco, 100 y pico, y accedes a esta información, ¿no? Entonces, a lo largo de estos meses hemos ido viendo cómo no ha habido una interrupción total, no hay una vigilancia y un embargo de facto, no hay un embargo oficial y por lo tanto no hay una coordinación y una vigilancia suficiente para que se haya puesto fin a esto. Primero se siguieron enviando armamento que había sido con acuerdos cerrados antes del 7 de octubre, se podía haber congelado esos envíos, no se hizo. Después ha seguido habiendo adjudicaciones de contratos a empresas armamentísticas israelíes y ha seguido habiendo hasta en el último trimestre de 2024. Se detectaron nuevos casos, también la cadena SER lo hizo, y hemos seguido detectando tránsito con transbordo incluso en el puerto de Algeciras a través de varias organizaciones investigadoras, también el Centre de las de Estudios por la Paz aquí en Valencia. El otro día, ante esta última investigación, la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese,
pedía al gobierno español, destacando que ha tenido algunos gestos importantes al respecto, que cumpliera, que interrumpiera definitivamente este tipo de comercio o de tránsito, y alertaba del incumplimiento de este dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Porque, fijaros, y esto es muy significativo, en septiembre de 2024, en la Asamblea General de Naciones Unidas, al hilo del dictamen de la Corte Internacional de Justicia, se aprueba una resolución, votan a favor 124 países, entre ellos España, aceptando este dictamen, aceptando el contenido de este dictamen, que implica el fin de la ocupación ilegal israelí en el plazo de un año, es decir, para el próximo septiembre, y que inmediatamente los Estados miembros de Naciones Unidas interrumpan y suspendan comercio e inversiones que de alguna manera puedan contribuir a la ocupación ilegal israelí. Entonces, aquí una de las grandes preguntas es ¿qué van a hacer los estados que han votado a favor de esta resolución, entre ellos España, para cumplir esto que a día de hoy no están cumpliendo? Porque Israel, al ser un estado aliado, y nosotros como parte de la Unión Europea tenemos esa alianza con Israel, tenemos al mismo tiempo herramientas de presión. Herramientas de presión que no se están utilizando en estos momentos para empujar, y esto es muy significativo. Al igual que es significativo también que a lo largo de estos meses se haya normalizado, y aquí vuelvo al tema de Estados Unidos, porque ahora estamos yendo a un paso más hacia el abismo, pero creo que es significativo, por ejemplo, pensar, Alemania, ahora el nuevo gobierno ha dicho esto, pero la ministra de Exteriores del gobierno alemán anterior justificó y verbalizó públicamente en más de una ocasión ataques contra población civil, presentándolos como necesarios. O sea, creo que aquí, en torno a este presente que estamos viviendo, debemos formular una pregunta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Que tiene que ver también con lo que decía Teresa. Estamos en un marco en el que está normalizado un capitalismo voraz, un neoliberalismo, la normalización de la sobreacumulación. Por lo tanto, se normaliza la carrera por el saqueo de recursos naturales que son escasos, pero al mismo tiempo se utiliza la industria de la violencia y de la represión no solo como medio, sino también como fin en sí mismo para proseguir con esa sobreacumulación. Y formamos parte de ese mundo y de esas dinámicas. ¿Qué van a hacer nuestros gobiernos, incluido el gobierno español, al respecto? Porque esto es anclar más aún las dinámicas de la fuerza bruta, anclar más aún las dinámicas de la ley del más fuerte, y lo que tendríamos que hacer sería lo contrario, imaginar un modelo nuevo en todo el mundo, un modelo nuevo a través del cual pueda haber más dinámicas de respeto mutuo entre Estados, un modelo nuevo que fortalezca el derecho internacional. Pero para eso hay que cumplir el derecho internacional, no mirar hacia otro lado y seguir haciendo como que no se ve pues el comercio de armas o el tránsito de armamento u otras cuestiones que están ocurriendo, ¿no? Eso es esencial porque está en juego no solo el futuro de la población palestina, sino creo que se entiende bastante bien que está en juego las dinámicas para todos en el mundo, incluidos nosotros. Voy contigo, Teresa, en esa línea, hechos, palabras y España. Sí, hombre, yo valoro el que al menos España, Noruega, Irlanda, Eslovenia, me parece, marcaran dentro de la Unión Europea un modo diferente de aproximarse, y el reconocimiento del Estado de Palestina no supone ningún cambio en la vida de la población palestina, pero simbólicamente tiene mucho valor, entre otras cosas, porque si el objetivo de las operaciones israelíes ahora es culminar ese deseo de que no exista población palestina, que no exista Palestina, eso que viene desde aquello de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, o sea, grandísimo bulo del siglo XIX, pues si ese es el objetivo, el reconocimiento del Estado de Palestina tiene este otro matiz o este significado de estamos afirmando que Palestina existe. Yo, más allá de solución de dos estados o un estado, creo que tiene ese valor. Pero más allá, la vida de la población palestina sigue sometida al intento de genocidio, a la ocupación militar y a la impunidad, que hemos ya explicado bastante aquí, israelí, perpetuando todo esto. Entonces, creo que desde la perspectiva europea, yo esperaría que España formase grupo. O sea, esto se trata de crear equilibrios de poder o desequilibrios de poder. Es decir, crear capacidad de cambiar. Entonces, si en este momento son Noruega, Irlanda, España, bueno, y Eslovenia también, pues si
ese grupo se pudiera ampliar, si hay posibilidades de ampliar ese grupo, creo que la tarea de España no la puedes desvincular de la Unión Europea. Está ahí. Pero tiene que ser mucho más proactiva. Y yo esperaría que fuera así, me gustaría que fuera así. ¿Eso cómo? Pues algo ha mencionado Olga. Tenemos los acuerdos preferenciales comerciales con Israel. Es verdad que, tal como es la estructura de la Unión Europea, no lo puedes eliminar posiblemente por voluntad de un solo Estado. Tiene que ser por unanimidad. Es que eso tiene también... Pero incidir en esa reclamación, hacerla pública, hacerla constante, por ejemplo. A lo mejor no lo consigues inmediatamente, pero tienes que hacer hincapié en eso y además porque eso es también una labor pedagógica, didáctica hacia la gente. O sea, recordar que desde Europa tenemos una responsabilidad histórica, una responsabilidad política clarísima con el drama de Palestina. Que no surgió de Palestina, y esto lo digo muchas veces, surgió de Europa, ¿eh? Se lo llevamos nosotros, o nuestros antepasados. Y si algo puede hacer Europa, tendría que ser en ese sentido. Pero claro, esta Europa que tenemos en este momento, con la extrema derecha creciendo en varios países, pues no ofrece muchas esperanzas. Pero no olvidemos que ahora mismo la actitud del señor Donald Trump ha situado por primera vez... ¿Cuál es el enemigo en este momento de Europa? No nos engañemos, no es Rusia. Rusia no tiene intención de invadir más países. Lo que quiere es ver si se puede quedar con el Donbass. Ya está. Quien se está claramente perfilando como enemigo de Europa, rival de Europa, es Estados Unidos. Vamos a saber. Entonces, si hubiera una visión claramente estratégica, pero claro, luego uno ve al primer ministro británico del Partido Laborista Británico, yendo a Washington a hacerse el simpático con el señor Trump. Y después irá el Zelensky. Entonces, estamos asistiendo a una descomposición de Europa. Sí. Es que los estados tienen, más allá de que estemos en la Unión Europea, pero como estados también tenemos margen de maniobra. Claro. Por ejemplo, ha habido una iniciativa muy interesante, el Grupo de la Haya, es 9 naciones del mundo, entre ellas Sudáfrica, Malasia, Colombia, etcétera, que se han unido para garantizar el cumplimiento del derecho internacional, un embargo de armas y luchar contra la impunidad israelí. Eso es. Bueno, ¿por qué España no está ahí, por ejemplo, u otros? ¿Por qué Europa no sale de sí misma y de ese presunto jardín europeo y mira al sur global y se forman alianzas y se saca músculo en pos de una política comprometida con los derechos humanos? Porque es que el momento lo urge. Es que es ahora cuando hay que hacerlo. No se puede estar como un pulpo en un garaje. Hay que reaccionar. Y hay estados en el sur global también con iniciativas muy interesantes en este sentido, ¿no? Como por ejemplo este llamado Grupo de la Haya de estas 9 naciones que se juntaron el otro día y que han invitado a otras naciones, incluida España, a unirse en este sentido. Y lo que contemplan, los objetivos que contemplan, son muy sensatos y muy lógicos. Pues habrá que ver, en todo caso, o darle una brújula a Europa, que como bien apuntan, parece que ha perdido un poco ese norte, por llamarlo de alguna manera. Igual es que tendrían que mirar un poco más al sur. Nosotras hemos llegado ya al final de nuestro programa. Gracias a Olga, gracias a Teresa por haber estado con nosotras. Y los dejamos, como siempre, con una canción. Esta vez del grupo Mikrat, el nombre But Gaza Still Stands. Gaza todavía resiste. Nos vemos la próxima semana.